Hola, mi nombre es Alonso Narváez. En esta hora voy a platicarte algo acerca de mi testimonio, cómo Dios transformó mi vida, cómo fui libre de la pornografía, fui libre de la ira, fui libre de tantas enfermedades que traía, también de la depresión, de la ansiedad. Te voy a platicar algo acerca de mi testimonio y de mi bautizo, también cómo nací de nuevo y espero esto sea de bendición. Tengo 42 años, soy de Monterrey, Nuevo León, México, y este es mi testimonio. ¿Cómo inició mi vida? Bueno, mi vida inició en el cristianismo. Mi abuelita era cristiana, mi mamá era cristiana, yo era cristiano también. Cuando era niño, yo recuerdo que iba a la iglesia, me gustaba mucho la iglesia. Pero en el transfer de pasar a la escuela, a la secundaria, me sucedió algo. Yo recuerdo que cuando fui niño, iba a entrar a primero de secundaria, iba a pasar a segundo, yo tuve un encuentro con una persona. Esa persona me indujo a ver pornografía desde muy niño. Me recuerdo que me encerraba en un cuarto y yo veía pornografía, me ponía películas y mi mente empezó a hacer algo se empezó a alterar mucho. Algo pasó en ese momento porque yo ya empecé a crecer muy rápido en cuestión de mi mente. Empecé a ver a las niñas, mujeres como con otros ojos. En pocas palabras, se adelantó mi adolescencia. Entré a la secundaria, ya esa persona, ya no tuve contacto con ella, pero yo entré a la secundaria y cuando estaba en la secundaria yo recuerdo que yo veía mucha pornografía. Ya en ese entonces yo ya no iba a la iglesia, me daba vergüenza. De hecho, me daba vergüenza que ir con la Biblia en la calle, la metía en una bolsa de Soriana. Entonces, sí recuerdo que sí, mi paso en la secundaria fue algo muy duro. Fue algo duro. Yo empecé a sentir impulsos de querer ver pornografía más seguido, un poco más, aumentando. Y realmente empecé a tener pesadillas desde muy niño. No les hago largo, mi adolescencia fue una adolescencia donde mis padres hicieron lo posible por alguna educación. Yo no estudié la preparatoria, yo no estudié la universidad, empecé a trabajar y cuando uno trabaja le empieza a gustar el dinero. Yo para ese entonces había probado la cerveza, nada más. Después, cuando empecé a trabajar y empecé a ganar dinero y a cambiar de trabajo, empecé a probar la cerveza y me empezó a gustar mucho el alcohol. Después el cigarro. Empecé a trabajé en muchos centros nocturnos. Por mi estatura me agarraban de guardia y yo viví de noche mucho tiempo trabajando. Pero en ese ámbito se mueve todo, se mueve muchas cosas. Sí, tuve una adolescencia muy ajetreada, como le dicen aquí en México, muy acelerada. Entonces, yo recuerdo que tuve un trabajo ya estable en una empresa y recuerdo que aún teniendo un trabajo estable, yo pensaba en mis pensamientos. Digo, yo no le hago daño a nadie. Yo seguía preso de la pornografía. Llegué a tomar esa adicción a la pornografía y al alcohol, porque ya me empecé a ser adicto al alcohol como un escape a todo lo que me estaba pasando. Entonces, yo ya lo veía normal. Entonces un día pasa algo en mi familia sufre un ataque, se estaba desintegrando. Mi mamá
Mi mamá, ella un día nos reúne en la sala a mí y a mi hermano y dice que ella quiere buscar a Dios. Y yo recuerdo muy bien que yo estaba tomando ese día y cuando mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Quiero buscar a Dios. Yo fui sincero, dije sí, quiero volver otra vez porque yo estaba desesperado, quería que mi familia volviera a ser unida, aunque no estábamos tan unidos, pero de perdido estar unidos en cuestión juntos. Me tomé esas últimas cervezas. Ese día fue un sábado, después fuimos a la iglesia. Yo recuerdo que entré a la iglesia muy gozoso, yo lloré. Escuché los himnos que escuchaba cuando era niño. Fue algo muy hermoso, fue una experiencia muy buena, muy bonita. Y el ver el recibimiento, wow, eso a mí me llenó de mucho amor. Entonces, cuando estuvimos ahí en la iglesia, yo recuerdo que me arrodillé y le dije, y tuve una oración, y le dije: Dios, si tú restauras mi familia, si tú restauras mi vida, yo te prometo que dejo de tomar, te prometo que dejo de ver pornografía, te prometo que dejo de probar droga, de tantas cosas, de decir malas palabras. Yo lloré, me recuerdo muy bien, yo lloré, algo dentro de mí pasó y yo me levanté y Dios volvió a juntar a mi familia. Fue algo muy, muy bonito porque después de ahí vivimos unos años muy bonitos. Yo pensé y yo estaba muy animado a seguir en las cosas de Dios y de hecho mi intención siempre fue servir a Dios de corazón, siempre. No al hombre, no, yo estaba muy agradecido por lo que Dios había hecho en mi vida. Y yo pensé que mi vida iba a ser diferente totalmente. Pasa algo, un día yo recuerdo muy bien que yo ya no tomaba, ya no decía malas palabras, ya no veía pornografía, duré meses. Ya no decía malas palabras, no robaba, porque también robaba mucho. Mentía bastante. No entendía muchas cosas. Y ahora ya pensé, yo estoy haciendo las cosas bien, todo marcha bien. Y un día yo estaba en mi trabajo y recuerdo que estaba apuntando un material de salida. Y para eso yo estaba leyendo. Un chofer me pasa un extra, un metro, un periódico aquí local, y yo lo empiezo a ojear. Y cuando lo ojeo y veo en medio del periódico donde decía que había una expo del sexo. Entonces yo la veo y yo sentí literalmente que algo entró dentro de mí. No sé qué pasó, pero me impulsó, hubo un impulso dentro de mí, a tal grado que dejé de hacer lo que estaba haciendo, me fui a la computadora del trabajo y empecé a volver a ver pornografía. Estoy hablando que ya tenía 25 años, tenía 26, 27 años. Y cayó algo en una tristeza enorme porque le había fallado a Dios. Ya no tomé, no fumé, no me drogué, pero volví a tener esos impulsos. Desgraciadamente yo oraba al Señor para que eso se fuera, me arrepentía una y otra vez y a veces se iba y volvía. Los que están en ese tipo de problemas saben a lo que me refiero. Es un impulso que te hace ver. Es como el adicto a las drogas, es un impulso que le hace drogarse. El que fuma, el que toma, el ver pornografía también es un impulso. Solo que como lo haces en privado, donde no dañas a nadie, nos tenemos autocompasión, pero no. Realmente la persona que es esclava a la pornografía sufre. Más aún, yo que estaba en los caminos del Señor y no quería ser hipócrita, yo lloraba mucho. Conocí a mi esposa en la iglesia. Yo dije, casándome se me va a quitar. Sí, me casé, se me quitó. Volvió de nuevo el impulso de ver pornografía.
yo sentía que algo, y el impulso nomás era ver pornografía, era todo lo que conlleva ver pornografía, pero también había pesadillas dentro de mí, me despertaba llorando, gritando. Yo sentía que alguien me agarraba por la espalda y me aventaba, y ahí era donde yo me despertaba. Sentía mucho parálisis del sueño, muchas veces tenía dolores, bastantes dolores en mi brazo. Yo lloraba en las noches porque mi brazo totalmente me dolía, un dolor muy profundo. Sentía un hormigueo en mis manos, sentía como navajitas o alfileres en la espalda. Después de repente me dolía mucho una pierna y era acompañado de muchos síntomas. Yo recuerdo que después mi esposa quedó embarazada. Yo dije, wow, va a nacer la niña y eso se me va a quitar. Nació mi niña, a la cual amo mucho, igual a mi esposa, y después de unos meses volvió otra vez ese impulso. El problema no era ese, el problema era de que yo estaba sirviendo en la iglesia y empecé a tener cargos importantes en la iglesia, a tal grado de que yo dirigía la música, predicaba en contra del pecado. Yo recuerdo que yo estudiaba y me mantenía lo más puro posible. Cuando predicaba, yo cuando terminaba, yo me iba a la casa y me sentía muy triste porque yo no quería ser hipócrita. Yo tenía un problema y yo, predicando acerca del pecado, del arrepentimiento, yo mismo no podía cambiar. Es algo muy triste los que sirven en las iglesias a Dios de corazón, que lo hacen para servir a Dios como agradecimiento, y son esclavos de los celos, de la envidia, de la pornografía, de cosas adictivas. Te entra una depresión, una tristeza, porque no es posible cada domingo arrepentirse y nunca ver un cambio en tu vida. Sobre todo los que somos sinceros, que no lo hacemos por ganarnos el cielo o ganarnos. No, los que servimos de corazón por agradecimiento, y no puedes servir íntegramente porque no vives en santidad. Muchos decían, no, podrían decir, es que nunca fuiste salvo, es que no tenías a Dios. Realmente yo creí en las enseñanzas, creí en la doctrina, yo creí de corazón, pero yo no era libre, yo era un esclavo de eso. Pasó el tiempo, mi mamá enfermó, esto empezó a agravarse más, tenía más impulsos más fuertes, a tal grado que yo sentía, empecé a tener una depresión. Yo empecé a tener pensamientos de muerte donde pensaba que era mejor morirme y ya no ser tan hipócrita. Yo oraba, lloraba, no había un cambio en mí. ¿Qué fue lo que pasó? Que mi mamá murió de COVID en el 2021, en agosto del 2021. Yo me vine para abajo muy fuerte. Yo podría dar una cara en ese entonces, pero yo sentí una carga que por mi culpa mi mamá murió porque yo estaba en pecado. Yo realmente nunca le tuve coraje a nadie ni nada. Yo no podría tener un resentimiento contra alguien porque yo decía, soy un miserable. Y yo sabía que iba derecho al infierno, yo sabía, pero no me importaba. No me importaba, no porque no quisiera ir, sino porque ya no había una respuesta a mi vida. Un día alguien me mostró un video de la Última Reforma, donde un documental donde había gente que estaba sanando, liberando a personas de espíritus, sanando, algo que a lo mejor ya lo había visto yo antes, pero lo que me sorprendió mucho fue de que estas personas ayudaban a cristianos que estaban sufriendo. Ahí fue donde dije yo, wow, hay alguien que por fin entiende lo que estoy pasando. Ojalá que un día alguien viniera a mi casa y me enseñara y me ayudara en mi problema. Y Dios un día mandó una persona, un evangelista de Estados Unidos, y llegó a la casa y me presentó un evangelio que no había escuchado antes.
Muchos podrán decir, es otra doctrina, es otra denominación. Yo lo que vi en esa tarde fue la Biblia. Con mi Biblia empezó a hablar acerca de creer en Jesús. Empezó a hablar del arrepentimiento, de la respuesta al Evangelio. La respuesta al Evangelio, lo que era el bautismo, y también lo que era recibir el Espíritu Santo. Empezamos a leer la Biblia, empecé a leer Hechos, lo vi y ahí estaba. Algo tan sencillo, pero ahí estaba la respuesta al Evangelio predicado, que era Hechos 2:38. Me mostró el Evangelio, me dijo, ¿crees en Jesús? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Estás arrepentido? Sí. ¿Sigues pecando? Sí. Y ahí fue cuando me mostró que era necesario quitar esas cadenas del pecado a través del bautismo. Yo antes lo veía como un símbolo. Yo me bauticé en la iglesia cuando yo tenía, 10 años, en un río. Tengo mi certificado. Pero cuando yo entiendo que cuando te bautizas tienes que tener una convicción de arrepentimiento, que no solo es un símbolo, sino que en Romanos 6, después lo leí y me impactó mucho, que dice que yo en ese acto yo soy libre de la esclavitud del pecado. Yo creí en lo que yo creí en lo que decía la palabra, y yo dije, ¿sabes qué? Creo que me necesito bautizarme. Entonces yo recuerdo que al día siguiente yo conseguí una alberca allá por la Pastora en 200 pesos, y cuando la conseguí tenía que ser de mi tamaño porque como estoy muy alto, para que cupiera. Y recuerdo que me bauticé. Antes de mi bautizo, yo recuerdo que tuve una confesión. Yo ya creía en Jesús, creía en Dios, pero tuve una confesión de mis pecados. Yo lloraba. Yo en los videos que había visto veía que sanaban, liberaban. Yo nada más le decía a esta persona, nada más hazme libre, yo ya no quiero sufrir, hazme libre por favor. Entonces yo recuerdo que entré al agua. Cuando él entró al agua, me dice esta persona que estaba dispuesta a seguir a Jesús. Cuando me dice, Alonso, te voy a bautizar en el nombre de Jesús, y me dice, mueres con Cristo, resucitas con Cristo, algo pasó dentro de mí. Yo sentí literalmente como mi cuerpo se puso como una piedra dura, como mis manos se entumieron mis manos. Yo empecé a gritar como un niño desconsolado, fue un llanto desgarrador, y yo en mi entendimiento le decía a esto que sentía, vete, tienes que irte en el nombre de Jesús, ya no quiero estar así. Y empezó mi bautizo. Yo no me acuerdo de muchas cosas, sobre todo en el principio de mi bautizo fue algo muy dramático, porque yo entendí que cuando uno es esclavo de un espíritu sexual, el cuerpo es como su casa, y están muy acostumbrados a los miembros tenerlos esclavos, y tenía que pasar eso. Así pasó. Yo recuerdo cómo poco a poco se fue quitando esa rigidez del cuerpo, cómo empezaron mis extremidades a sentir una ligereza. Yo no me acordaba, pero vi que se me empezó a mover la boca en el video. Yo no me acordé de eso. Y yo sentí que realmente lo que estaba haciendo Dios en el agua era la remisión de mis pecados, era borrar mi pasado pecaminoso. Eso es lo que hace el bautismo, te borra tu pasado pecaminoso y te levantas ante una buena conciencia delante de Dios. No solo es un baño, un símbolo, algo pasa en el agua que Dios hace.
y yo lo sentí, tuve esa experiencia muy hermosa. Pero no acaba ahí. Yo después, esta persona empezó a echar fuera todo lo que traía. Sentí literalmente que se fueron no sé cuántos que traía. Después de esto, yo me acuerdo que como me dijeron, ¿cómo te sientes, Alonso? Yo dije, y ahí empecé a decir, sí, yo me siento bien. Y me dice esta persona, ahora vamos a recibir el Espíritu Santo. Yo pensaba que antes, cuando recibías a Jesús, recibías al Espíritu, recibías todo, pero cuando yo veo el libro de Hechos y la respuesta al Evangelio, veo que Pedro les dice que se arrepientan, que se bauticen y que reciban el Espíritu Santo. Esa fue la promesa que Jesús les dijo a sus discípulos que iba a mandar. Entonces yo conocía el Espíritu Santo. Lo conocía porque decía en la Biblia, no porque lo había experimentado. Antes decía que el Espíritu Santo era la conciencia. No tiene nada que ver. Y después me dice esta persona, abre tus brazos para que recibas el Espíritu Santo. Y cuando abrí mis brazos, algo pasó, empezó a sentir algo que brotaba dentro de mí, desde mi interior. Empezó a moverse hacia adentro, luego hacia afuera, y sentí un gran gozo, una gran alegría. Y me pasó algo, mi boca empezó a moverse sola. Yo no estaba imitando a nadie. Además, yo no creía en las lenguas. Siempre yo tenía algo de que eran del diablo. Yo no sabía, yo no creía nada de eso. Es más, yo ni estaba pidiendo nada de eso. Pero cuando entró el Espíritu Santo, hubo algo en mí, se movió mi boca solo. Creo que hay una parte del video donde yo volteo a ver a Jesús y le hago, mira, se me está moviendo solo, yo no soy. Después de ahí vino un gozo dentro de mí. Sentí literalmente que yo ya mi pecado había sido perdonado, había sido borrado mi pasado. Y esta persona, cuando me dice, Alonso, ya eres libre, ya nadie te juzga, nadie te puede juzgar de tu pasado porque realmente eres libre. Yo me gocé mucho, yo lloré, y cuando salgo del agua, abrazo a mi esposa, a mi hija, yo seguía hablando en lengua. Hubo un gozo dentro de mí que no puedo describir. Pero eso fue el principio de esta hermosa vida. Yo antes, cuando a veces estaba con mi esposa, yo le gritaba muy fuerte. Yo la hacía llorar mucho a mi esposa. Inclusive bajándome del púlpito los domingos, o cuando me tocaba predicar, yo le gritaba a mi esposa. Y ella sabía que yo tenía algo, que no era yo. Yo le mentía a mi esposa, hacía muchas cosas malas. Pero cuando me nací de nuevo, yo recuerdo que yo ya no pude hacerlo. Algo pasó dentro de mí, yo ya no fui gritón, ya no fui enojón. Bueno, a veces uno se enoja, pero no como antes, que agarrabas coraje, ira, resentimiento y no hablabas, ¿no? No, yo ya no soy esclavo de eso. Dejé de ver pornografía, dejé de pecar por la pornografía, dejé de pecar de la mentira, de todo. Realmente yo ya no soy esclavo del pecado. Realmente ya no hay esos impulsos que me hacen hacer las cosas. Ahora trato de vivir en santidad. La mentira ya no hay en mi boca. Y muchos nos juzgan de locos, que es imposible que no puedas vivir sin pecado, es imposible que puedas decir eso porque la Biblia dice. Yo aprendí, junto con mi esposa, a leer la Biblia en un contexto, no recortar versículos y hacer una doctrina, sino verla como lo que es la Biblia, una serie de libros que están escritos en su tiempo. Y hay un mensaje muy hermoso cuando lo lees en el contexto adecuado. Y me doy cuenta de que muchas cartas son para nuevos creyentes, nacidos de nuevo. Y Pablo les incita en estar en santidad, porque un día Jesús va a venir como rey a juzgar, a reinar y a juzgar. Y el Espíritu Santo es el que nos mantiene santificados.
Y yo le doy muchas gracias a Dios porque me puso en el camino. Yo ya fui justificado, ahora estoy en mi proceso de santificación, con mi mira a que un día voy a ser glorificado. Lo que más me ha asombrado es que no soy solamente un alma empaquetada para mandarse al cielo, sino que Dios nos ha ayudado. Hemos seguido el mandato que Él nos mandó a hacer, de ir y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre de Jesús, orando por liberación, orando por sanidad. Y Dios ha manifestado mucho, el Espíritu Santo. Ahora entendemos que Jesús está a la diestra del Padre y Él nos manda el Espíritu Santo para poder hacer su obra. Mucha gente ha sido liberada, mucha gente ha sido sanada, pero no nada más es para que tengan una experiencia, sino para que lleguen al nuevo nacimiento. Nos ha bendecido mucho el Señor en compartir el Evangelio y han respondido al Evangelio bíblico y sus vidas han sido transformadas. De eso se trata, ser transformado. Lo que más nos sorprende a mi familia y a mí es de que Dios, aparte de transformarnos, aparte de quitarnos tantas cosas como la ira, la obsesión, todo lo que conlleva las contiendas, todo eso, aparte de transformarnos, nos da la oportunidad de trabajar para su reino, nos dio la oportunidad de ir a compartir el Evangelio a las calles, a personas, amigos, a familiares, y hemos visto cómo Dios ha obrado en ellos, cómo se han transformado sus vidas, cómo han cambiado, y nos da mucho gusto porque de eso se trata la buena noticia. La buena noticia se trata de que Dios manda a su Hijo para que Él ponga su Espíritu en ti y que tú puedas caminar en santidad para poder llegar a ese reino, para poder ver a Jesús cara a cara, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Así que Dios ha demostrado su poder, no solo con palabras, sino con testimonio y señales, y ha sido muy bueno con muchas personas. Cada vez hemos visto cómo más gente responde al Evangelio y nos da mucha alegría y mucho gusto porque cuando Jesús veía a la gente necesitada, Él les ofrecía una solución. Ahora nosotros hacemos lo que hace nuestro Maestro Jesús, y Jesús los ha transformado de una manera tan increíble, tan hermosa, y se van santificando día con día más. He tratado de vivir la vida como la iglesia de Hechos, y es algo bien hermoso, bien bonito. Yo te invito a ti, si tú estás batallando con algo, en una adicción, pornografía, drogas, alcohol, lo que estés batallando y no te dan una solución, aún siendo cristiano, tú sigues batallando, o aún no sabiendo o no estando en ninguna religión, tú sigues batallando. Déjame decirte que hay una solución y te podemos ayudar. Te podemos ayudar para que tú seas sano, para que tú seas salvo y para que tú seas libre. Y no necesitas terapias, sino solamente creer, y nos dejas orar por ti. Nosotros no hacemos nada. Mucha gente dice que nosotros siempre nos hacemos a un lado. La gente que nos conoce y que hemos orado por ustedes, siempre les decimos que nosotros no hacemos nada. El que hace todo es Jesús. Él es el único. Él merece toda la gloria. Y todo problema que tengas, inclusive la muerte, si tienes pensamientos suicidas, depresión, ansiedad, todo tiene solución. No tienes por qué estar sufriendo ya, arrepintiéndote cada rato, cada domingo, cada noche, llorando en tu habitación. No, eso no es la vida que Dios quiere para ti. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es que nadie perezca, y el pecado te lleva a eso. Así que puedes contactarme con mucho gusto. Te invito a tomar un café, te comparto lo que a mí me funcionó, y déjame decirte que esto es real, esto es muy real. Dios te bendiga y te amo en el Señor.
pray for him. Voy a orar por él. If there's anything attached itself to Alonzo, Si alguien está attached, spirits, si tiene espíritus, Alonso, I'm going to cast them off, los va a mandar liberar en caso de. and he's going to be free. Y va a ser libre. And then I will pray Y luego va a orar that he receive Holy Spirit. para que reciba el Espíritu Santo. Amen? Amén. Amen. Amén. So, Alonzo, Alonso, upon your confession of faith, ahorita como una confesión de fe, do you want to follow Jesus the rest of your life? ¿quieres seguir a Jesús por el resto de tu vida? You have you repented from all your sins? ¿Te has arrepentido de todos tus pecados? Amén. And you choose today on your own free will ¿Y escogiste hoy ser libre to be baptized into Jesus Christ? para ser bautizado en Cristo Jesús? Amén. Do you promise ¿Tú prometes to walk and follow Jesus from now caminar on? en la fe de Jesús a Amén. partir de ahora? Is your heart committed to him? ¿Tu corazón se compromete? Amén. Amen. Amén. Amén. Okay. So you can put your finger Tu manos en tu nariz. Okay. upon your confession of faith. Ahora con tu confesión de fe, I now baptize you te bautizo into Jesus en Christ. el nombre de Die with Christ. muere con Cristo. Right? Now all spirits go right now in the name of Jesus. Out! Go! Leave them! Go! 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 Every perversion, go right now in the name of Jesus. It's the blood. It's the blood. No, you go. You go right now. Leave him. Leave him now. It's the blood. Go, 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 go. It's the blood. It's the blood. Out. Out, 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 out. Go, 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 go. It's the blood. It's the blood. It's the blood. You gotta go. You gotta go. Freedom right now in the name of Jesus. Freedom right now. Everything come up and out. Up and out. All of you up. No hiding. It's the blood. No, it's the blood. No hiding. 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 It's the blood. Out. Out. Come out of his mouth right now in the name of Jesus. Come out of his mouth right now in the name of Jesus. Out. 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 It's the blood. It's the blood of Jesus. Es la sangre de Jesús. All of you. All of you. Freedom. Freedom. Libertad. Freedom. Freedom. It's the blood. It's the blood. Es la sangre de Jesús. Shiki anda la 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 la. Shiki anda la 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 la. Raise your hands. Raise your hands. Levanta tus manos. Levanta. Say Holy Spirit. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Say Espíritu Di Santo. Espíritu Santo. Di Espíritu Santo. Fill me. Lléname. Fill me. Shiki anda la la la. Gracias, Padre, por esta Fill him. Fill him. Fill him. Shiki la 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 sondo lo boshando lo shiki la la. She ando lo fill him. Shiki anda la ba. Shiki anda la ba. Shiki anda re anda la shi. Shiki la sanda la ba. Fill him. Fill him. Shiki la speak. Shikia ba 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 Shikia la la ba sando Ria la ba shikia la 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 ba shere Shia la 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 Shia la hey la 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 Shika speak Where's my translator? Speak Shikia la 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 sanda la 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 ba shoto la la bo Shia la la fa la 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 ba shende re re be shika la 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 sanda la 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 Shikia la 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 Sukuro la ba shikia freedom, total freedom. Shiki anda la la. Sura la ba shiki la ba ba ba. Shiki la 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 la. Ask him how he's feeling. ¿Cómo te sientes? Alonzo, how do you feel? Do you feel free? Es real. You feel free? Real esto. Shiki la 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 ba shondo lo soto lo Look at me. Shiki la 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 sanda la la la. Shiki la la la. Hallelujah! Say hallelujah! You're free, man. You're free. It's over. It's over.
Tell him. Tell him. En español. Terminar, es libre. Es libre. Hallelujah. He's free. Shikiarara. Praise Jesus. Praise Jesus.